que están ahí. Bueno, hoy como siempre me acompañan Mariana, Constanza, y bueno, también la tenemos a Margarita en esta nueva clase, en esta tercera clase. Así que bueno, le damos la bienvenida a los encuentros del coaching ontológico profesional, y bueno, y vamos a comenzar a contarles, a seguir contándoles de qué se trata esto del coaching. Así que bueno, en la clase anterior habíamos estado hablando del tema de la mirada, del cambio de mirada, ¿no es cierto, Mariana, Constanza? Exacto, estuvimos hablando de ese tema y antes quería decir una cosita más. En la pantalla está nuestro mail, copadultospoderosos@gmail.com. Si ustedes ahí nos quieren mandar sus datos y su teléfono, tenemos un grupo que también en el chat está, que ahora lo vamos a repetir, está el link. Y a través de ese grupo nosotros mandamos un texto relacionado con lo que estamos viendo en clase, para acompañar lo que vamos hablando con una mirada más teórica. Incluso vamos a mandar algunos artículos también sobre adultos poderosos de los medios, pero bueno, básicamente el grupo es para ampliar con bibliografía. Otra cosa, Aida, es que este curso va a seguir hasta noviembre, así que vamos a tener distintos temas. Esto está bueno para los que nos están escuchando y que es su primera vez en el curso, que recién estamos en la parte introductoria, ¿no es cierto? Que si bien hemos tenido 2 clases con la bibliografía de Rafael Echeverría, que les podemos pasar por el grupo, esta parte que estuvimos hablando sobre qué es el coaching, el cambio de mirada, la importancia del lenguaje, que igual lo vamos a retomar, está muy, pero muy profunda en el libro de Rafael Echeverría, ¿no es cierto? Sí, y además después por supuesto, en la medida que avancen las clases, queremos que participen ustedes también de estos encuentros, y la idea es que más adelante tengamos el rinconcito de los poderosos, de los adultos poderosos. Nos gustaría que ustedes nos cuenten quién en su vida resultó un adulto poderoso y que todavía lo recuerdan. Y también nos pueden mandar, nos pueden contar también a través de nuestro chat o de el mail, y después nosotros podemos leer sobre ese adulto poderoso y preguntarle a la persona en qué le cambió la mirada a esa persona. O sea que eso lo vamos a ir armando en la medida que vamos haciendo las clases. Así ustedes también pueden ir participando, porque en definitiva, acá tenemos que participar todos. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Bueno, como siempre nosotros ponemos alguna imagen que nos resuena o que nos parece linda. Entonces la del día de hoy, después por supuesto al final hay otra. Disfruta todo lo que tienes hoy, el tiempo no regresa. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Claro, Entonces, este sí. tema, Ida, tiene que ver también con una mirada que nos da el coaching de siempre tratar de ver el vaso lleno y no el vaso vacío, ¿no? Entonces el disfrute es muy importante para el coaching y de eso se trata, de mirar qué cosas nos están pasando para poder transformarnos de alguna manera. Si podemos rescatar los temas que estamos viviendo, que realmente nos preocupan, bueno, tratar sobre eso, trabajar, pero siempre con una mirada enriquecedora de ver el vaso lleno y no siempre lo que nos está faltando. Lo que nos está faltando sirve para mejorar, pero también está bueno poder fortalecerse sobre lo que tenemos bueno y poder agradecer sobre lo que tenemos bueno, que es una mirada del coaching muy importante, ¿no? Claro. Bueno, entonces aquí nosotros en el coaching decimos que cada uno de nosotros es un observador distinto, que cada uno de nosotros tiene una mirada diferente de las cosas y de las situaciones. ¿No, Connie? Sí, realmente lo que muchas veces pensamos es esto de poder
comprender, ¿sí?, cómo es nuestra mirada, para esto que decía Mariana y que nos propone el coaching, y que tiene que ver con aceptar nuestra mirada, ¿sí?, para después poder captar una zona de aprendizaje, ¿sí?, emprender un desarrollo, emprender un proceso de transformación, ¿sí?, que implica no perder la mirada que teníamos, sino retransformarla, ¿sí? No es apagar lo que éramos, sino seguir aprendiendo para seguir obteniendo una mirada totalmente completa, ¿sí? Sí, en este caso, Margarita, qué nos decís del otro, de la mirada también del otro, ¿no? Estás, espera, Margarita, estás, ahí, ahora sí. Es darle lugar al otro, a que también tiene su propia mirada, ¿no es cierto? Y en función de eso, abrir también nuestra forma de ver al otro, tratando de darle el lugar que le corresponde, porque él tiene su mirada de acuerdo a ese estar siendo que tiene hoy, ¿no es cierto? Su realidad tal vez no sea la misma que la mía, por lo cual su mirada y su interpretación de lo que ve también va a ser diferente. Pero bueno, en las diferencias está el respetarnos y el tener lugar cada uno para eso. Y en cuanto a las fortalezas, sí. Sí, no, perdón. Y en cuanto a las fortalezas y debilidades, lo que el coaching nos propone es que la debilidad no sea un obstáculo, sino sea un espacio propicio para la transformación. A partir de eso que yo siento que es mi debilidad, en lo que yo hago agua, bueno, es mi desafío. Y a partir del coaching, a partir de las conversaciones con un coach, yo puedo ir generando un plan de metas para poder ir superándome en esto y desarrollándome de la mejor manera posible, siendo la mejor versión de mí misma. Exactamente. Gracias, Esto Aida, que habla, hacia el otro, ¿no? ¿Perdón? Exacto. No, sí, perdón, y además, ¿cuál es la gran función del coach? La conversación, una de las cosas es la conversación, y a partir de la pregunta, ¿no, Marian? Exacto. A vos que te gusta el tema de la pregunta. A mí me encanta el tema de la pregunta, pero no sé, Connie, ahí quería sumar algo más, Connie. No, me había quedado resonando lo que había dicho Margarita del plan de metas, ¿sí? Que a veces por muy pequeñas, medianas o grandes que puedan resultar a la mirada del otro, para nosotros es poner, ¿sí?, poner de manifiesto aquello que queremos mejorar de nosotros mismos, aquello que queremos seguir aprendiendo, ¿sí? Muchas veces tenemos muchas conversaciones internas, lo que hace un poco el coaching y el coach en particular a través de las conversaciones es esto de poder ir desglosando y bajando a detalle, ¿sí?, como para identificar bien quiénes estamos siendo en este momento, pero quiénes podemos ser a través de la transformación, no solamente de nuestro lenguaje, sino también de nuestras acciones. Exacto, y retomando lo que recién contaba Ida, sobre lo que dijo Maggie, nuestra forma de trabajo es a través de la pregunta, en la conversación, como una búsqueda y un acompañamiento del coach en el proceso este que decía recién Constanza, ¿no? La pregunta forma parte del proceso de la conversación en esta dinámica entre dos, pero en realidad el proceso lo realiza la persona, lo que nosotros llamamos el coachee. El coach solo lo acompaña en este proceso y nuestra herramienta es la pregunta. La pregunta. Exactamente. Este tema de la pregunta igual lo vamos a retomar en próximas clases porque es fundamental y está muy asociado a otros temas como el lenguaje, que es otro tema que vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Qué bien, exactamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos hacen diferentes? A todos, cada uno de nosotros es alguien diferente, obviamente. Entonces hay, por ejemplo, la biología, el lenguaje, la cultura, la historia familiar. Todos tenemos una historia familiar distinta, todos tenemos una cultura distinta. A lo mejor, bueno, nosotros, mismo dentro de nuestro país hay culturas distintas.
a lo mejor no es lo mismo la gente que vive en la capital que la gente que vive en Jujuy, en La Puna, tiene una cultura, tiene un modelo mental colectivo que es a lo mejor diferente al nuestro, a la gente que vive en la capital. Incluso tiene hábitos distintos. También el tema de la biología, la imposibilidad de actuar, de percibir. Y en el lenguaje no hablamos de lo que vemos, no hablamos de lo que vemos, hablamos de lo que nosotros podemos distinguir. ¿No es cierto? O sea... Exacto. Exacto, es un tema, lo que nosotros llamamos distinciones en el coaching, es lograr encontrar esa posibilidad de ver la situación, por eso la mirada es tan importante, ¿no? Poder distinguir, como dice el verbo, es lo que nos va a hacer, como decía Maggie recién, nos va a hacer modificar, cambiar, transformarnos. Y esa distinción, por ejemplo, la distinción del lenguaje, nos va a ayudar muchísimo. Del lenguaje en términos de poder decir en palabras lo que nos está pasando y poder analizar ese lenguaje, ¿no? Como una posibilidad de generar acciones, ¿sí? Sí, además, bueno, también esto de la historia familiar también es muy importante, porque muchas veces nosotros creemos que esta historia quedó en el pasado y ese pasado no es tan pasado, nos está proyectando en un presente. Entonces, a veces eso también nos hace difícil cambiar los famosos modelos mentales, ¿no? Sí, en ¿Connie? este sentido, sí, perdón, porque tengo como un cierto delay siempre. En este sentido es interesante cómo retoma el coach, ¿sí? Lo que fue no solamente nuestra historia familiar, nuestro recorrido, nuestra trayectoria de vida, ¿sí? Para ver e indagar sobre todo qué tipo de conversaciones, qué tipo de narrativas nos contamos a nosotros mismos sobre aquello que sucedió, ¿sí? Es decir, ese pasado seguramente no lo vamos a poder cambiar. Lo que vamos a poder cambiar es esto que decía Aida antes, es nuestra mirada sobre aquello que cambió. Y si cambia nuestra mirada, cambia nuestra narrativa. Si cambia nuestra narrativa, no solamente cambia aquello sobre lo que nos sentimos sobre el pasado, sino que podemos retransformar nuestro presente y nuestro futuro, construyendo nuevas narrativas, ¿sí? Perdón. Qué bueno es lo que está diciendo Connie, porque relaciona todos los temas que estamos viendo, ¿no? Esto que Connie dice de las narrativas tiene que ver con las historias que creamos con las cosas que nos suceden. Y si las podemos cambiar, eso nos va a cambiar a nosotros. Eso es súper importante, esto que acaba de traer Connie a la mesa. Al Zoom. Al Zoom. Margarita, ¿tenés algo más que agregar sobre este tema o continuamos? No, está súper completo lo que estuvieron diciendo. Lo que fundamentalmente cambia muchas veces a partir de esto es la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? En esta conversación interna. Con la amorosidad o no amorosidad con que nos hablamos. Y eso es un punto bastante importante para tener en cuenta y que, bueno, después, a medida que vayan desarrollando los distintos temas, se va a ir hilando, ¿no es cierto?, con esto. Exacto. Sí, Bueno. Con respecto a esto, es que un tema nos lleva al otro, ¿no? Siempre sucede esto. Pero esto que trae Maggie sobre la amorosidad es impresionante, cómo el coaching está cambiando, ¿sí?, nuestra manera de enseñar y de aprender, ¿sí? Rafael Echeverría, uno de los líderes, digamos, y fundadores del coaching ontológico y autor del libro que les enviamos la semana pasada de la ontología del lenguaje, habla de esto, ¿no? De cómo cambiaron los paradigmas con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Esto de poder tratarnos con amorosidad para seguir aprendiendo, ¿sí? Que ya no va más el paradigma de me duele más a mí que a vos porque te tengo que enseñar, ¿sí? Sino que estamos construyendo juntos un aprendizaje.
Sí, y ese aprendizaje me parece que es fundamental el lenguaje, ¿no? Empezar a detenerse en lo que uno dice. Totalmente. Y cómo lo dice y cómo lo recibe el otro, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eso también lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en los encuentros, que para mí el lenguaje es súper importante, una de las cosas más importantes del coaching. El coaching tiene un montón, pero el lenguaje para mí es muy importante. Bueno, vamos entonces. Acá el tema este es un cuentito que tiene que ver un poco con el tema también biológico, ¿no? Porque es el tema del cambio o de la evolución de cada uno de nosotros. Es un cuento del pez que no quiso evolucionar. Dice que había una vez una gran agitación en las zonas de las grandes lagunas, ¿no? Una tortuga convoca a una reunión de todos los animales acuáticos debido a que el agua se estaba acabando. Entonces dice, amigos, imagino que os habréis fijado, esto es un cuento español. Fijado, no, es cierto que es un cuento español. Y yo no quise cambiarlo, ¿viste? Para no tener problema con el autor. Dice que, bueno, que cada vez hay menos agua. Sé que aún no parece nada serio, pero he visto este mismo proceso con anterioridad en otras zonas de la Tierra. Bueno, esto es la famosa experiencia de la gran tortuga, ¿no? Y vaticino que se aproximan siglos de una dura sequía. Los convoqué porque afortunadamente todavía nos queda mucho tiempo y podremos superar esto sin problemas si empezamos a actuar desde hoy. Para que sobrevivan nuestras especies tenemos que evolucionar. La propuesta era que cada día los animales tenían que caminar unos minutos fuera del agua para irse acostumbrando a no necesitar el agua. Pero dice que un pez muy antiguo llamado el barbillo no lo hizo y perdió la oportunidad de evolucionar y murió en el barro cuando la laguna se secó. Entonces la enseñanza es: nada es para siempre, en este mundo de cambios constantes, evolucionar no es una opción, es una obligación para sobrevivir. Y de hecho yo creo que en estos 4 últimos meses hemos aprendido mucho, ¿no? Sobre esta evolución. De cómo hemos evolucionado a través de la pandemia, de la cuarentena, y de las cosas que hemos hecho. Bueno, acá Constanza nos va a contar un poco este tema de la transformación y de la evolución, desde el punto de vista de algunos filósofos. Muchas veces pensamos en evolución como una línea recta, ¿no? Como un pensamiento lineal donde tenemos que llegar necesariamente a algún lado. Y esto que decíamos la clase en nuestro encuentro pasado, ¿sí? Esto de cómo el coaching recupera distintas tradiciones filosóficas, ¿sí? Que hablan sobre la transformación, sobre la ontología del ser, ¿sí? Sobre quiénes estamos siendo, resulta muy interesante. Y esto que dice Aida es, hemos evolucionado, no quiere decir que hemos avanzado en línea recta. Nos hemos encontrado muchas noches y muchas mañanas con nuestras propias sombras, ¿sí? Con nuestras propias limitaciones que nos impuso este momento tan particular en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso también es evolucionar, es no pasar de largo, no pasar, como diría el coaching, en transparencia, como que aquí no ha pasado nada, ¿sí? Específicamente en este punto, hay muchos autores, lógicamente, que hablan de esto, pero podemos recuperar a Martin Buber cuando habla del legítimo otro, ¿sí? Y cómo ese otro nos viene a enseñar, ¿sí? A mostrar aquello que no estamos viendo, ¿sí? El mismo Jung, que me sigo sonrojando cada vez que lo menciono, y eso no va a cambiar, ¿sí? Y que dice, sí, este legítimo otro, ¿sí? Muchas veces es parte de nuestra sombra, o refleja parte de nuestra sombra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que refleje esa parte de nuestra sombra y que nosotros decidamos involucrarlo, ¿sí?
que decidamos, digamos, integrarlo a nuestra vida, hace que nosotros nos volvamos a reencontrar con nuestra propia unidad, ¿sí? Con respecto al concepto de la unidad, tenemos todas las tradiciones hinduistas, budistas, que hablan de esta fusión de nosotros como persona y la naturaleza y nuestras sombras. Y el coaching viene a retomar todo eso y a decir, no nos olvidemos, ¿sí?, que estamos integrando todo eso para volver a recuperarnos a nosotros mismos. A eso se refería Ida con evolución en este tiempo, no evolución en línea recta, No, sino en incorporar y en prestarle atención, en dedicarnos, ¿sí?, no solamente a reconstruirnos, sino también a rediseñarnos, ¿no? Sí, es Gracias, cierto, la humanidad, no, como decís vos, no ha sido todo recto, ¿no? Hubo picos y bajadas y subidas. Entonces, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, uno tiene que ver en qué cosas le gustaría evolucionar o seguir evolucionando. Marian o Margarita, Sí, quiero comentar que acá en el chat yo estuve mencionando los autores que estamos hablando, y Constanza preguntan si Jung denominaba esto el proceso de individuación. Con respecto a eso, Jung vieron que de lineal tenía muy poco, ¿sí? Y lo que menos quería era atarse a una categorización o a una academia, y luchó mucho por eso, luchó mucho por la libertad de sus propias ideas y por incorporar, ¿sí?, ideas de otras culturas cuando la psiquiatría, la psicología tradicional y el abordaje a la salud mental de una persona era bastante lineal. No voy a entrar en eso porque si no nos vamos a dispersar un poquito. Pero digo, el proceso de individuación para Jung tiene que ver con reencontrarnos con nuestra propia unidad, que involucra incorporar a todas nuestras sombras y fantasmas, ¿sí? Sí, la famosa ánima. Exactamente, y esto de la modernidad o discursos dentro de la modernidad han hecho que nosotros corramos esa sombra, ¿sí?, en lo políticamente correcto. Bueno, pero esas sombras siguen existiendo. ¿En qué se traducen esas sombras? En neurosis, ¿sí?, en quiebres dentro de la persona. El coaching recupera todo eso, ¿sí?, para decir, trabajemos sobre esto, trabajemos como esto que decía Mariana a través de la pregunta, ¿sí? Y esto que decía Mari, que me parece súper poderoso, que comentó al inicio de nuestro encuentro, que es esto de lo tomo para retransformarme, ¿sí? Claro. Tomo para pensar aquello, ¿sí?, que no me está siendo funcional en mi presente, pero que como ser humano y como persona estoy en permanente aprendizaje, ¿sí? En permanente cambio. Bien, podemos avanzar entonces. No sé si Margarita querés aportar algo más a esta conversación o... Desde lo cotidiano yo diría que nos saca un poco del lugar, bueno, yo soy así y ya está, soy así, ¿no? Es decir, la evolución hace que podamos estar siendo así hoy, pero hay un mañana que podemos ser mucho mejor, mucho más funcional a lo que queremos lograr y a lo que queremos llegar. Esto es lo que nos facilita también el coaching a partir de las conversaciones, ¿no? Ponernos en claro cuál es nuestro estar siendo y si se condice con lo que queremos lograr. Exactamente. Gracias, chicas. No, por favor. Bueno, nosotros en el coach tenemos esto, el modelo SAR, le encanta a Mariana. Mariana es la experta del modelo SAR. Bueno, el modelo SAR que acá pusimos en una linda escalerita es un modelo que realiza un esquema sobre el proceso de coaching y los distintos niveles del proceso de coaching. Tenemos un primer nivel del observador, por eso se llama OSAR, ¿no? Observador, sistema, acciones y resultados. Tenemos el primer nivel del observador que estuvimos viendo en estas primeras clases, ¿no? El cambio de la mirada, lo que una persona piensa es una interpretación sobre un hecho. Bueno,
cotejar esa observación, ver, ampliar mi mirada, expandir mi mirada, eso me va a dar una posibilidad de transformar lo que estoy viendo, y en realidad voy a transformar, en definitiva, la acción final. Después tenemos el sistema. En realidad el sistema es algo que está en todo el modelo, porque el sistema puede ser una institución, la familia puede ser un sistema, una institución universitaria, una escuela, bueno, el gobierno es un sistema, y más chiquita, una célula más chica, la familia. Después tenemos las acciones. En realidad, uno de los objetivos del coaching es que a través del cambio de la mirada podamos lograr gestionar, realizar actos, ¿sí? Acciones, lo que se conoce como acciones. Y después tenemos los resultados, que finalmente es lo que nos interesa. En el modelo SAT se hablan de 3 tipos de procesos, ¿no es cierto? Tenemos 3 niveles de procesos: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En el primer nivel... Sí, Marian, un minutito. Sí. En el chat alguien pregunta algo, Connie, del proceso de esto, ¿están entendiendo? No, todavía estamos... No, Está yo lo estoy perfecto. mirando y estamos bien. Venimos bien. Yo vengo mirando. Bueno, porque a lo mejor algún participante tiene alguna inquietud. Todavía no. Bueno. Yo sugiero que el que tenga alguna inquietud también puede, digamos, levantar la manito, ¿sí? Porque a veces en el chat no se ve. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí, Mari. Sí, tenemos 3 niveles entonces para accionar, o sea, la idea es que consigamos resultados con este modelo. En un primer nivel, o sea, obviamente que el modelo va creciendo en estos resultados, ¿no? La idea es poder llegar al último nivel, que es un nivel de transformación profunda. Igual, como hablábamos con Aida cuando estábamos haciendo el Power, todos los niveles son importantes, ¿sí? Todos los niveles son importantes, porque todos los niveles hablan de un proceso. Lo que es importante es ir avanzando, ¿no? En el primer nivel podemos tener una mirada, una observación, y vamos cambiando las acciones. Pero todavía muchas veces, aunque cambiamos la mirada, no logramos lo que queremos, porque nos faltó algo, porque tenemos que seguir pensando, porque tenemos que seguir conversando con las personas involucradas. O sea, estamos en un primer nivel. Cambiamos las acciones, pero no logramos los resultados que nos gustaría lograr. Por ejemplo, ¿algún ejemplo, Connie? Uy, tantos. No nos vamos más hoy, ¿eh? No, bueno, algún ejemplo cortito, vamos a dar un ejemplo cada uno como en el primer nivel, a ver cómo así se entiende. Sí, muchas veces sobre, digamos, el problema, ¿sí? Podemos identificar, pero no podemos cambiar la mirada sobre el problema, ¿sí? Muchas veces tendría 1000 ejemplos y ninguno, porque en realidad tiene que ver con, puede ser desde la vida más cotidiana hasta algo que uno quiera aprender, ¿sí? Todas las narrativas que uno se cuenta cuando inicia, por ejemplo, un proceso de aprendizaje, ¿no? Que dice yo no puedo, yo no soy buena para esto, ¿sí? Y entiendo esto de cambiar la acción, y tal vez me inscribo, pero me sigo contando esa misma narrativa. Eso sería como el primer nivel, ¿no? Claro, o por ejemplo decir, bueno, yo acciono sobre algún tema, por ejemplo, retomando el tema del estudio, ¿no? Digo, voy a estudiar, me pongo a estudiar, pero hay algo que no termina... No entiendo las cosas, termino de no entender mucho de qué se trata lo que estoy estudiando. Entonces yo ahí tengo un pequeño problema. Hice la acción de empezar a estudiar, ¿sí? Mari, ¿está bien así, Marian? Exactamente. O sea, acá Aida empezó a estudiar, realizó la acción, pero igual siente que no avanza.
pero está en un primer nivel, no se quedó en su casa sin hacer nada. La idea es que empezó el proceso, pero siente que no avanza con los resultados que está esperando. Ahí estás en un primer nivel del modelo SAR. Margarita, ¿algún ejemplo? Hoy, el volumen. Volumen. Ahí va. A ver ahí. No puede ser. Perdón. Ahí está. Ahí está. Yo pensaba recién, a veces vos tenés que encarar una conversación con alguien, ¿no? En tu trabajo, por ejemplo. Vas y te sentás a hablar, pero lo primero que te dice que no te enojás y cortás el diálogo ahí. Ahí vos encaraste, tomaste la acción de ir y decir, mira, esto no me gusta, pero no pudiste entablar la conversación que necesitabas o poder explicar claramente cuáles eran tus ideas. Volviste te quedaste en el paso de solamente largar el tema, pero no pudiste accionar y gestionarlo como para que sea fructífero. Lo mismo nos puede pasar con una relación personal, claro, con tu hijo, con tu marido, con tus amigos, ¿no? Eso de voy a hablar y después cuando haces la acción de ir a hablar, el otro te sale con otro tema y entonces uno se enoja y dice, me voy. Claro, bueno, eso... Quizás lo que se refiere también Margarita en el segundo nivel tiene que ver con repasar esas conversaciones internas, legitimar a ese otro con el cual no estamos tendiendo ese puente de conversación, no estamos pudiendo, ¿sí? Como para incorporar una nueva mirada, ¿sí? Esa nueva mirada va a abrir un nuevo campo de acción. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Siguiendo el ejemplo que decía Maggie, por ejemplo, o con un compañero de trabajo, o con un jefe, ¿sí? Que entendemos por lo que él está pasando, entendemos la presión que él está viviendo cuando nos exige una determinada fecha límite, por ejemplo, ¿sí? Y podemos entablar esa conversación para repactar una fecha posible, una nueva fecha posible de reentrega, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un segundo nivel de conversación y de transformación personal. Sí, por eso también, como te decía recién, desde lo personal uno se puede sentar con el otro, con el que tiene un problema y bueno, y ahí empezar a decirle, bueno, a ver, vamos a hablar desde otro lado, hay que cambiar a lo mejor la mirada, la conversación, porque a lo mejor en la primera, la conversación, no, la acción estaba, pero no pudimos cambiar la conversación. Entonces acá hay un nuevo campo de acción en el segundo nivel, ¿no, Mariam? Exacto, eso sería el segundo nivel, poder lograr, en vez, por ejemplo, en el caso de que Aida decía, no enojarme, poder tener otra mirada, poder encarar la conversación desde otro lugar, como decía Connie, buscar el diálogo, buscar la negociación, o sea, ahí está cambiar la forma de ver, no ponerme en, bueno, no quisiste, entonces ya está, sino, bueno, a ver, vamos a encontrar un punto medio en esto, digo, de la negociación, y tratar de entender por qué el otro está tan negativizado, ¿sí? Eso también es cambiar la forma de ver desde una mirada generativa y no una mirada más del ego, ¿no? Donde lo que prima es, bueno, no quisiste, yo ya te lo dije, ya está, me fui. Entonces, esto sería un segundo nivel que seguramente ya estamos en una etapa mucho más cerca de conseguir los resultados, porque generalmente, esto lo vamos a ver más adelante, pero generalmente estas promesas mutuas terminan en acciones generativas positivas, y es ahí donde llegamos al tercer nivel, donde logramos ver el resultado y en ese proceso transformamos nuestras creencias, nuestras creencias limitantes, como decíamos en clases pasadas, cambiamos nuestros supuestos arraigados en nuestros modelos mentales, como decía Aida hoy, ¿sí? Y eso nos cambia el ser y el estar en el mundo, ¿sí? Algo muy de coaching. Y ahí estamos en el nivel de la transformación, que es el tercer nivel.
y es el nivel que busca el coaching. Pero por supuesto que esto es un proceso, reitero, el nombre para el coaching es modelo SAR, y la S de sistema tiene que ver con que todo este proceso está relacionado con el sistema, no es independiente, con lo cual muchas veces también hace falta observar al sistema y ver cómo podemos también negociar, adaptarnos, mejorar, todo en relación a esta cosa dialógica con el sistema, ¿no es cierto? Es bastante interesante de rever y es iniciático en el coaching, como para entender que el coaching lo que busca son acciones y resultados. Pero en el medio hay un proceso que no siempre es rápido, que muchas veces depende de muchos cambios internos propios, como para poder modificar situaciones, ¿no? Claro. Y eso es importante para no tirar la toalla en la primera que nos sale mal. Claro. Esto es mucha paciencia también, ¿no, chicas? Y sí. Y de intentarlo todo el tiempo. Porque bueno, porque uno es uno y los otros, y el otro, ¿no? Y el legítimo otro, como decimos nosotros. Uno, como decís vos, y hay un sistema que no siempre uno lo puede cambiar, ¿no? Porque también a veces el sistema tiene que ver con algo más externo, ¿no? A ver, Marga Ruggiero levantó la mano. ¿La podés habilitar, Connie? Sí, la estoy acá. Marga. Ahí va, al mute. A ver si se... Marga Ruggieri. No estoy pudiendo... A ver, ahí. Ya la encontré. ¿Viste? Activar el Marga, tenés audio. que activar vos misma tu audio, ¿sí? Activate el audio. Marga. Ahí está, Marga. Ahí está. ¿Está activado? Sí, ahí Es está. la primera vez. Gracias, Marga. Hola, Marga. ¿Qué tal? Es la primera vez que ingreso y me parece muy, muy interesante lo que están diciendo, realmente para no perderse las charlas siguientes. Así que un abrazo y las felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Marga, viste que ya nosotros al principio, no sé si estás desde el principio, nosotros tenemos un mail, también tenemos un chat donde podemos mandar información, no sé si después nos querés mandar tu número de celular, ¿no, Connie? Sí, justamente yo lo que estaba comentando en el chat, que si quieren probar de cliquear en el link del WhatsApp, ya quedan suscriptos al grupo de WhatsApp, no tiene interacción, solamente reciben una vez por semana la bibliografía digitalizada para que al término, digamos, de estos meses tengan una biblioteca digital bien robusta en términos de coaching, liderazgo, filosofía, entre otras temáticas. Sí, y notas que pueden ser interesantes para todos nosotros, para los adultos y adultas poderosas, poderosos. Acá me Mecha, gustaría... vos que estás, perdón, discúlpame Mariana, Mecha, vos que te gustaría la info de Echeverría, te sugiero que te sumes al grupo de WhatsApp, es la única vía por la cual nosotros mandamos los libros, ¿sí? Ya que se hace una vez por semana, ¿sí? Y el resto lo puede omitir de bajarlo, el resto que ya está adherido al grupo, ¿sí? Gracias. Muy interesante un comentario que hace Ricardo, que dice, para trabajar en uno mismo hay que dejar de esperar que los otros cambien. Excelente la reflexión. Muy bueno. Porque en realidad nosotros desde el coaching lo que pensamos es que con nuestra propia transformación cambiamos al mundo. Y muchas veces nos sorprendemos porque al haber cambiado nosotros el resto cambia también. Así que es muy buena, Ricardo, coincido plenamente y seguramente mis compañeras también lo harán. Pero es interesante que veamos nuestro propio cambio y nos hacemos protagonistas de lo nuestro. Y seguramente el contexto va a cambiar también. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Y ya lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en nuestros encuentros. Bueno, vamos a pasar. Acá nosotros
En todos los encuentros vamos a tratar de hacer alguna dinámica que nos haga reflexionar sobre lo que trabajamos, sobre lo que hicimos durante el encuentro, y lo podemos hacer, o si ustedes lo quieren, como tarea para el hogar, digamos, para el próximo encuentro, o bien alguno podría decirlo en este momento, o qué les parece, y qué manera, dice, de qué manera pueden ustedes ampliar la mirada o su mirada en este momento, ¿no? ¿En qué cosas podrían cambiar? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió o...? Si les parece, lo podemos hacer, salvo que alguien quiera comentar algo, lo podemos hacer la próxima clase. O sea, la idea nuestra es que traigan un ejemplo personal sobre algo en lo que ustedes piensen que pueden cambiar la mirada y qué posibilidades podrían a través de este cambio de mirada encontrar, ¿no? Y que no habían visto hasta ahora, ¿sí? Si quieren lo podemos retomar para la clase que viene, así les damos tiempo de que lo piensen. Y nos parece súper interesante porque este es el inicio, ¿no? El cambio de observador, y sobre todo, como decíamos hoy, tener la distinción de ver que algo está pasando, que algo nos está apretando y nos hace, como dice Connie, nos hace algo acá, ¿no? No se ve, pero... sentir esa sensación, bueno, es empezar a verlo, empezar a tener la distinción del observador, ver que algo necesitamos modificar en algún punto. Ya eso es ampliar la mirada. Por supuesto que nosotros estamos pensando en una transformación del observador mayor, pero la sola distinción de lo que en coaching se conoce como quiebre, el quiebre es lo que comúnmente la gente llama problema, pero nosotros en el coaching lo vemos como algo positivo, ¿sí? Con la posibilidad, esto lo vamos a volver a reiterar en otras clases, vamos a ver más adelante, la posibilidad de empezar a cambiar, ver dónde tenemos un quiebre, lo que nosotros decimos declaramos un quiebre, es la posibilidad de poder empezar a cambiar algo. Entonces, ya ahí estamos teniendo la distinción. Esto que dice Marian. Por ejemplo, yo cuando empecé el coaching, empecé a ver un montón de cosas, y de hecho, por ejemplo, dejé de fumar. Fue un cambio total de mi mirada, de lo que yo, para mí, después de tantos años de fumar, dije, no, acá yo tengo que cambiar, tengo que ver para otro lado. ¿Por qué sigo fumando? ¿Por qué? Si en definitiva en el futuro no me va a hacer bien. Entonces eso fue ampliar mi mirada, empecé a ampliarla directamente y buscar las posibilidades con respecto a dejar de fumar. Y bueno, y me fui anotando todas las posibilidades que creía que tenía para dejar de fumar. Y entre ellas fue obviamente el coaching, ¿no? Así que bueno, eso más o menos. Respecto a lo que decía Mariana y Aida sobre este quiebre, esta declaración de quiebre, también tiene que ver el coaching con un cambio de mirada, porque en general cuando hablamos de problema, el problema está afuera, ¿sí? Y el responsable siempre, la responsabilidad de ese problema siempre casualmente se la otorgamos a otros, ¿sí? El coaching cuando hace una declaración de quiebre es yo me estoy corriendo de ese lugar de víctima para asumirme como protagonista, proactivo, ¿sí? Sobre esa declaración de quiebre. Estoy teniendo este quiebre y diseño acciones para transformar ese quiebre, ¿sí? Para disolverlo, dice el coaching más adelante, ¿sí? Incluso para disolver las creencias, ¿no? Exacto, igual esto del quiebre... Esto lo vamos a ver más adelante. Retomar, porque es fundamental en el coaching. Poder declarar quiebre es el comienzo del proceso de coaching, así que lo vamos a retomar. Bueno, recuerden esta dinámica que la próxima clase vamos a empezar con esto, como para lo que nosotros llamamos rescatar los conceptos de esta semana. Sí. Acá nos dicen si pueden escuchar las charlas anteriores. Sí, queda grabado, ¿no? Sí, ¿está Nahuel por ahí?
Sí, la primera clase está subida a YouTube, la segunda todavía no. Esa vamos a pasarles el link directo y de esta tercera seguramente también. Así que las personas que quieran acceder a las clases, ahora les mando un mail, les copio un mail para que puedan pedirlas por ese medio. Sí, y no sé si pasarles alguna información más, Connie, después sobre las primeras clases. Sí, con respecto a las primeras clases, esta sería nuestro tercer encuentro. Vamos a volver a enviar el libro de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría en el grupo de WhatsApp, un artículo que envió Mariana sobre el tema, ¿sí? Y un nuevo capítulo de un libro de otro genio del coach que se llama Alejandro Marchesán, que habla de la comunicación productiva, ¿sí? Que es un poco lo que nos va a acompañar los encuentros preparados por AIDA de las próximas clases, ¿sí? Entonces, esta noche y mañana vamos a volver a enviar todo, por eso les damos siempre un espacio después de estos encuentros para que ustedes se sumen a través de ese link o nos manden al celular, ¿sí? Nos manden al mail sus celulares, ¿sí? Como para poderlo enviar, ¿sí? De hecho, una de las preguntas que tuvimos ahí sobre grupos, eso en el libro de Marchesán se avanza bastante con respecto a la comunicación productiva y el tema de las promesas mutuas, muchas cosas que tienen que ver con el manejo de grupos y demás. Eso después vamos a ir viendo. Sí, eso lo vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo el tema del lenguaje, que la semana que viene ya podríamos empezar a hablar sobre el tema de los distintos actos del lenguaje, ¿no? Exacto. Una de las cosas que fundamental es el lenguaje no es inocente. Buenísimo. Eso para que Eso es una buena frase para empezar. Bueno, no sé si hay alguna... ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos, que tenemos que cerrar, estamos impecables, pero bueno, un poco también agradecerle nuevamente a Margarita su participación y su aguda mirada, que la verdad es siempre extraordinaria, pero sobre todo a todos ustedes, ¿no? A los que se suman con el compromiso de siempre aprender algo nuevo. La verdad que es enorme lo que están haciendo. Yo les agradezco porque cuando yo dije, les pongo, para los que recién se suman, cuando yo dije, les voy a poner como en los encuentros con los adultos poderosos, cuando busqué poderosos, yo dije, porque poderosos a veces uno lo asocia con la gente que tiene dinero, la gente que tiene poder en una empresa, o que es un político. No, en realidad la palabra poderoso viene de yo puedo, y viene de transformación. Yo me puedo transformar. Eso es el ser poderoso. Qué bueno. Y un poco esto de los superhéroes tiene que ver con esto. Ellos se transforman. Ustedes viste que uno usa, por ejemplo, qué sé yo, Superman, que es muy, muy antiguo, usa un traje. Y de pronto cuando se convierte en Superman, saca el traje y es Superman. Entonces, porque su verdadera esencia es ser Superman. Entonces ahí está el poderoso, el poder, en ser uno, en esa cosa de transformarse para mejor. Qué bueno. Bueno, y ahí dejamos la frase del tema de hoy, ¿no? No esperes que todo cambie si tú sigues siendo la misma persona. Es la idea de la clase de hoy, ¿no? La temática de hoy. No, les agradezco muchísimo que me hayan dejado participar. La verdad que yo quería entrar como oyente hoy, porque como ya soy una adulta mayor, yo quería empoderarme también. Y a partir de estas charlas lo estoy logrando. Así que gracias, muchísimas gracias a ustedes. No, porque les quiero contar... placer. Gracias a vos, Mar. Le quiero contar que Margarita es una coach de primera. Extraordinaria. Gracias. Una extraordinaria cocinera. Muchas gracias. En mi rediseño de vida. Me parece perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Mariana. Gracias, Constanza. Gracias por acompañarnos todos a un honor. estos encuentros. Un gran honor.
¿Y nos vemos? Nos vemos el martes, 18 horas. Nos vemos entonces. el martes. Martes, 18 Muchas gracias horas. a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y a todas. Linda semana. Chao, chao.